comenzar el cálculo de crecimiento de los infectados de coronavirus en el Ecuador matemáticamente. Para los que no me conocen, soy Diego Hernán Casares Vallejo. Vamos a comenzar. Se comienza el análisis considerando que el avance de la epidemia es una función exponencial. Y aquí tenemos una función exponencial para proyección del coronavirus en el Ecuador. Entonces, este sería el gráfico de crecimiento de la epidemia en el Ecuador. Y este sería la función exponencial, que es igual a y igual a k por e elevado a la ct. Entonces, donde y es el número de contagiados de coronavirus. Y por lo tanto, el eje y va a ser el número de contagiados de coronavirus. Y por lo tanto, x va a ser el número de el tiempo que nosotros vamos a avanzar en días, cómo va creciendo en el transcurso de los días en el Ecuador la epidemia de coronavirus. Se ha demostrado que esta función depende de la contagiada cero, en nuestro caso una señora de 71 años. La contagiadora cero viene a ser R sub cero. R sub cero se consideran los expertos que es la tasa de contagio, número promedio de personas que contagiaron a un individuo infectado antes de recuperarse. Entonces, R sub cero para nosotros va a ser igual a K. Eso voy a demostrar posteriormente. Veamos qué pasó aquí en el Ecuador. Los expertos establecen que el promedio que una persona contagiada puede transmitir la enfermedad es a 3 personas más. Pero hay super contagiadores. Como vemos en el gráfico, una persona podría contagiar hasta 12 personas. Sin embargo, nuestra contagiadora inicial K igual a R0, como sabemos, contagió a 13 personas. Por lo tanto, nuestro despegue inicial de la epidemia es, como vemos, R sub 0 genera 13 casos iniciales. En este caso, nosotros tenemos una función y en función del tiempo, que es igual a KE a la CT. Como este video es para todos, el público en general, les voy a explicar un poquito más para los que no saben matemáticas. Digamos que Y es el número de contagiados, pero eso va a ir evolucionando de acuerdo a los días que pasan. Por eso el número de contagiados va a depender de T, del número de días que pasa. Y va a ir variando de acuerdo al transcurso de los días. Ahora, esta sería la función exponencial que vamos a desarrollar para el Ecuador. Aquí en el gráfico comenzamos, en realidad la epidemia comienza a desarrollarse o a comenzar en el Ecuador en marzo. Por eso aquí sería el 1 de marzo. Aquí, antesito de esto es febrero. Aquí está marzo. Aquí está el 5 de marzo. 10 de marzo, 15 de marzo. 5 de marzo es el inicio ya de los primeros contagiados. Eso significa que el 5 de marzo, o sea, f de t igual a 5, hay ya 13 contagiados. Por lo tanto, esta gráfica no está bien porque ya los contagiados tenemos aquí sería en el primer día de marzo y eso no es correcto. Por lo que tenemos que trasladar la función al 5 de marzo. Esta curva tenemos que trasladar un poquito hacia la derecha. Para los que saben matemáticas, voy a trasladarle 5 días, entonces pongo t menos 5. Traslademos la función a donde realmente comenzó la epidemia. Entonces aquí hemos trasladado ya la función al 5 de marzo. Entonces ya la función para el Ecuador es f de t ke a la c t menos 5. El 5 de marzo tenemos 13 contagiados. Entonces, repasemos los datos que tenemos. Tenemos 5 de marzo del 2020, 5 contagiados. El 5 de marzo hay 13 contagiados, o sea, f de 5 es 13. Ahora, por tanto, la ecuación es y igual a ke a la ct menos 5, pero como tenemos 13 contagiados, entonces ponemos que
13 contagiados igual a KC5 menos 5, que es el 5 de marzo. Esto, 5 menos 5 me da 0, entonces queda KE a la C por 0. Pero 0 por C me da 0, entonces esto queda KE a la 0. Pero cualquier cantidad o cualquier variable elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, aquí es K por 1 y K ha sido igual a, conclusión, ha sido igual, por lo tanto, K igual a 13. Seguimos desarrollando nuestra ecuación y ya tenemos quedando nuestra ecuación inicial como f de t igual a 13e elevado a la c t menos 5. Ya tenemos la primera constante de nuestra ecuación que nos sirve para las proyecciones en el ecuador. Entonces, esto sería el gráfico y la ecuación. Como vemos, el 5 de marzo coincide con el número de contagiados, que es 13 contagiados el 5 de marzo. Ahora, el 20 de marzo del 2020, a las 10 de la mañana, el corte fue de 367 ya contagiados. Nosotros, con ese dato, sabemos en el Ecuador entonces que el 20 de marzo del 2020 el corte de infectados hasta las 10 de la mañana era de 367 infectados, por lo tanto f de 20 es igual a 13 e a la c 20 de marzo, restamos 5 y es igual a 367 contagiados. Entonces, con ayuda de esta ecuación y con este dato cierto, vamos a seguir resolviendo la ecuación. Entonces, tenemos que el 20 de marzo el número de contagiados es 367. Ahora necesitamos saber cuánto vale C, así que le ponemos acá la ecuación. El número de contagiados del 20 de marzo es 367. La ecuación es, teníamos ya hasta aquí desarrollada el 13 contagiados, el 20 de marzo, restado 5 es igual a 367. Entonces lo que nos interesa es sacar la constante C, así que vamos a comenzar a despejar C. Primero el 3 está multiplicando, pasa a dividir. Necesitamos eliminar E, o necesitamos realmente, en este caso necesitamos despejar C, por lo tanto sacamos logaritmo natural. Logaritmo natural es lo contrario de E. Sacamos logaritmo natural a un lado y al otro lado de la ecuación, nos queda así. Y ahora sí ya podemos bajar C. 15C es igual al logaritmo natural de 367 dividido para 13. Por lo tanto, C ha sido logaritmo natural de 367 dividido para 13 y esto a su vez dividido para 15. Ya tenemos entonces la última constante que nos faltaba para la ecuación. Por lo tanto, la ecuación nos ha quedado, la ecuación definitiva para nosotros en el Ecuador sería f de t o el número de contagiados depende de 13 por e elevado a la logaritmo natural de 367 dividido para 13 por t a la menos 5 sobre 15. Gráficamente nosotros tendríamos que esta es la ecuación que va a determinar el número de contagios en el Ecuador. Ahora, en realidad no quiero que quede como logaritmo natural como exponente, así que es simplemente porque no me gusta en esa posición. Por lo tanto, voy a seguir desarrollando la ecuación y esto nos va a servir incluso para los estudiantes que necesitan trabajar con logaritmos. Entonces, acá tenemos, esta es la ecuación que dijimos original. A esto simplemente lo único que voy a hacer, le voy a poner entre corchetes a esta parte de aquí del exponente, he separado el exponente matemáticamente. Ahora esta parte de aquí le voy a poner adelante, entonces me queda la misma ecuación, solo como he ordenado los exponentes. Ahora, acá ya una vez ordenado el exponente, lo que hago es, aquí hay una multiplicación de exponente, por lo tanto esto es exponente de exponente. En este punto, e y logaritmo natural se eliminan, entonces esto es igual a 13 por
365 dividido por 3 elevado a la t menos 5 sobre 15. Y esa es la ecuación definitiva de cómo va a progresar los contagios del coronavirus en el Ecuador. Justo el gráfico va a ser este y esta va a ser la ecuación. Ahora, aquí comprobemos que la ecuación esté bien hecha. Voy a reemplazar el día 5 de marzo. Si yo reemplazo esto en la calculadora, me da 13 contagiados. Y el 20 de marzo me da 367. La ecuación que hemos logrado está muy bien elaborada. Por lo tanto, esta ecuación es el modelo matemático del crecimiento de la epidemia de coronavirus en el Ecuador. Y es así como se saca los modelos matemáticos. En este caso, para el coronavirus. Ahora nos toca hacer la primera predicción con mi modelo matemático. Nosotros tenemos que por ejemplo, para el 21 de marzo, había 532 contagiados, pero este es un dato a la mañana de las 10 de la mañana. Y en realidad ese dato corresponde realmente al cierre del día anterior. Por lo tanto, para hacer mi ecuación, yo lo que voy a tomar es un día más, que son en realidad los cierres del día anterior, para ver qué ocurrió con el modelo matemático que estoy haciendo, porque ese es el dato que me va a dar exactamente lo que pasó. En este caso, entonces, tenemos para el 22 de marzo, me da que deben haber 573 contagiados. En este caso, bueno, como estoy comparando con el de las 10 de la mañana, que es del día anterior, me da un 7,7% de error. Pero si tomo el dato que ya nos dieron en la tarde, que es 542, que es del 21, realmente ese es el verdadero dato del 21 de marzo, nos da 6%. Ahora veamos qué siguió pasando en el transcurso de los diferentes días, ¿no? Entonces, acá tenemos a las 10 de la mañana, el 24 de marzo del 2020, me dan que asciende los casos positivos a 1049. Nosotros vamos a hacer con el corte con la tarde. Mi dato, entonces, en este caso, como es el 24 de marzo, yo tomo el 25 un día más para saber el dato verdadero de ese día, a cuánto va a llegar los contagios. Me sale que el 25 de marzo va a haber 1117 contagios. Si vemos el dato de las 5 de la tarde que nos da el Ministerio de Salud en el Ecuador, tenemos que es de 1082. Sabemos que el dato real el día 24 de marzo es de 1082. Con eso es lo que vamos a trabajar para tomarle como el dato exacto. Ya sabíamos que teníamos, nuestra predicción era de 1117, pero el dato real es 1082. Ya la curva se ha ajustado muchísimo, ya tenemos 3,24% de dolor. Ahora, para completar el modelo matemático, tenemos que ver nuestra gráfica, que hasta ahorita nos da 1082 contagiados hasta el 24 de marzo. La curva casi está exacta ya con lo que está ocurriendo en el Ecuador. Sin embargo, si se dan cuenta, esto va a irse hacia el infinito. Entonces no puede ser que nos vamos a contagiar los 17 millones. Entonces, en un momento va a comenzar a declinar. Por eso es lo que nosotros tenemos que hacer, completar el modelo matemático. Aquí podemos ver cómo la China tuvo su declive en 40 días. Y vemos de 50 países cómo son las curvas y su declive. Uno de los mejores países es, vean, Corea del Sur, que en muy poco tiempo comenzó su declive de la pandemia. Eso tomando en cuenta de que ellos, las pruebas que hizo este país es de 10.000 a 20.000 análisis de coronavirus por día. Hay que considerar que nosotros tenemos los análisis que van haciendo aquí es de 300 por día y según los médicos ecuatorianos se necesita 3.000 por día. Y nuestro número de contagiados va a ser mucho mayor que cualquiera de los países que estamos observando. Incluso vemos aquí el crecimiento de Italia. El declive de Italia comienza, como ven, casi como China a los 40 días. El declive de la
pandemia en el Ecuador va a tener que transcurrir muchos más días. Otra cosa importante que hay que mencionar es que los muertos también es paralelo, su tendencia es paralelo a la ecuación principal. Aquí estamos viendo curvas de la tendencia del crecimiento del coronavirus en los diferentes países de América. Ahí están viendo de Estados Unidos, que es bastante grande, en Canadá, en Brasil, pero vamos a ver lo que está pasando en cuanto se refiere al crecimiento del coronavirus en el Ecuador. Entonces, en el Ecuador, si vemos nosotros aquí, su pendiente es bastante pronunciada. Pero también hay que tomar en cuenta con los datos que teníamos anteriormente, por ejemplo, de acuerdo al número de la población. El Brasil tiene 217 millones de habitantes, el Ecuador solo tiene 17 millones de habitantes, mientras el Brasil tiene 1924 contagiados y 34 fallecidos. El Ecuador, en datos anteriores que registramos, tiene 1049 contagiados y 27 fallecidos. Aquí podemos ver otro nuevo gráfico en donde se ven las curvas y las tendencias. Tenemos la curva violeta, que es una curva si no se toman las medidas radicales. Y como vemos, hay una línea incluso horizontal donde se determina la capacidad del sistema sanitario. Nosotros tenemos que obtener una curva parecida. Bien, como sabemos, no podemos llegar hacia el infinito con nuestra ecuación. Así que ahora tenemos que buscar una ecuación exponencial que nos permita hacer la simulación real del aplanamiento de la curva, que es cuando ya comienza a ceder la epidemia. Aquí aumento otra función exponencial que la sumo a la original para simular el aplanamiento de la curva. Como podemos ver en el gráfico, este aplanamiento en nuestro gráfico se produce a los 400 contagiados, lo que no es real actualmente porque ya hay 1200 contagiados. Toca cada vez ir afinando hasta llegar a valores reales que corresponden a nuestro modelo de simulación matemática. Continuamos haciendo los ajustes cada vez, como vemos, la curva va creciendo, ya que vamos haciendo los ajustes con nuestra función, hasta que, dadas las consideraciones que hicimos anteriormente, de las tendencias y comparando con Brasil, España, Italia, hasta que llegue a los valores que nosotros creemos que la proyección va a ser real en el Ecuador. Creemos que la declinación va a ser en 3000, 3600, 3800. Por eso hacemos los ajustes hasta ese punto. Por último, voy a hacer los cálculos de la pendiente del avance del contagio de coronavirus. Como podemos ver, los Estados Unidos tiene esos datos. He tomado un dato inicial y los datos a 21 días. El dato inicial es 100 contagiados, comienzan con 100 contagiados y a 21 días tienen 19.000 contagiados. Aquí entonces calculamos la pendiente de los Estados Unidos del contagio del coronavirus desde 900. Veamos qué pasa en cuanto a Brasil, Italia y el Ecuador. Tenemos que Brasil es 423.000, Italia tiene como 29.000 infectados a los 21 días, es 1.376 su pendiente. El Ecuador, esta pendiente que tenemos aquí es sumamente, incluso más empinada que la de Italia. Si nos basamos en este cuadro, tendríamos 30.000 infectados al cabo de 21 días. Y su pendiente es de 1423, más alta que la pendiente de Italia. Sin embargo, los datos reales que ahorita maneja el Ministerio del Ecuador es a 21 días es 1.692 infectados, que fue el día de ayer, su pendiente es de 75. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que
El Ecuador está haciendo lo que ya habíamos dicho antes, lo está haciendo 300 pruebas diarias de coronavirus, mientras que se debería hacer por lo menos 3.000. Ahora sigamos viendo lo que va a suceder. Esta era la curva inicial, esta sí va al infinito, pero tenemos que hacerle que salga la ecuación o la curva real. Aquí he aumentado una ecuación exponencial que va a hacer que se atenúe esta curva de acá, que no se va al infinito, y esta es una curva que puede ser una curva real. No, depende de los días que pase. Yo creo que se va a comenzar a atenuar ya la curva a los 30 días. Aquí está el cálculo. Esta ecuación de aquí depende del número de personas que permanezcan en casa. Ocurrir el 5 de abril va recién a comenzar a declinar la curva. Esto debe obedecer así como a ocurrir en todos los países. En todos los países la epidemia ha comenzado a ceder al cabo de 30 días, pero en otros países ha llegado hasta los 40. Si en nuestro país llegara hasta los 40, mi cálculo es que la pandemia llegaría hasta 32.863 infectados, y eso ocurriría el 15 de abril del 2020. Bueno, con esto acabé. Espero que les guste, que les sirva para repasar matemáticas. Quédate en casa.